Otra vez no, porque no nos movemos de Oriente Medio y es la escalada entre Israel y Yemen. En las últimas horas conocíamos que Yemen atacaba a Israel y que Israel decía, desde el gobierno de Israel, que se preparaban para una contraofensiva, es decir, iban a atacar ellos a Yemen. Por lo tanto, le quiero preguntar en primer lugar a don Juan Antonio Aguilar, le quería preguntar eso, ¿qué escenario se abre con esta nueva escalada entre Yemen y también Israel? Bueno, muy distinto al que ya hemos visto meses atrás. Israel realizará una serie de ataques aéreos sobre posiciones de Yemen, imagino que intentando destruir lanzaderas de misiles, y Yemen seguirá respondiendo con misiles. Hay que tener en cuenta que, dada la distancia que existe entre un país y otro, plantearse cualquier otro tipo de campaña militar es muy difícil, y menos en estos momentos en el que Israel pues lógicamente ha tenido importantes daños después de los 12 días de combates con Irán y el desgaste que ya viene sufriendo desde 2 años de conflicto tanto en Gaza como en Cisjordania como en el sur del Líbano. Es decir, yo creo que no, bueno, pues otro episodio más, bombardean una serie de posiciones, una, dos o tres veces, los yemeníes seguirán lanzando misiles, una o dos o tres al día, y así estaremos. Pero es que esto, es decir, a ver, no podemos pensar que la situación de inestabilidad que alcanza gran parte del Oriente Próximo se va a finalizar por, no lo sé, por alguna especie de magia o de milagro. Es decir, si hay una serie hay unas raíces del conflicto, hay una serie de causas que son las que provocan esa inestabilidad. Si no se acometen, pues ese conflicto seguirá. Y a lo mejor para mañana con Yemen y se revivará con Irak o con Irán, o vaya usted a saber. Es decir, si uno echa para atrás la historia de los últimos 70, 80 años en la zona, ha pegado 1000 cambios, pero el conflicto ha seguido así, ahí, siempre. ¿Por qué? Porque no se cometen las causas que lo producen. Entonces, bueno, yo no creo que sea una cosa ni para alarmarse, porque como digo, la distancia entre los países impiden cualquier tipo de campaña militar que vaya más allá de una batalla aeroterrestre, ¿no? El lanzamiento de aviones con apoyo norteamericano, porque tendrán que repostar en el aire, sobre posiciones en Yemen que serán contestadas por Yemen de la misma forma. Bueno, pues permítame ahora continuar preguntando a otro de los analistas, pero tengo que contar una última hora y es que hay un nuevo mensaje de Donald Trump en la red social, en Truth Social. Habla de nuevos acuerdos. Decía, mira, los ven ustedes ahora, acabo de firmar un acuerdo comercial con Vietnam. Más detalles próximamente. Por lo tanto, recordemos que Donald Trump avisaba de que se estaban acabando ya el tiempo de esa pausa arancelaria con esos países para que iba a volver a poner nuevos aranceles, de nuevo los aranceles en caso de que no llegaran a acuerdo, que iba a enviar cartas a varios países. Bueno, pues ahora dice que estaba cerca de firmar uno con Japón, hablaba también de otros países también cercanos a llegar a acuerdos, pues ahora dice el último que acaba de firmar un acuerdo comercial con Vietnam y que próximamente dará más detalles sobre este importante acuerdo para el gobierno de Estados Unidos. Un Donald Trump que no para. Ahora tiene la maquinaria a full, como dicen ahora, para llegar a acuerdos con muchos países, como decía el propio presidente hace escasos días en rueda de prensa. Bueno, pues quiero preguntarle de nuevo a uno de nuestros tertulianos, le quiero preguntar a Daniel. Precisamente, hablábamos y escuchábamos antes hablar a don Juan Antonio Aguilar. Me gustaría preguntarte a ti, ¿estamos ante un conflicto regional ampliado con varios frentes simultáneos o es algo aislado este hecho del conflicto de Yemen e Israel? Bueno, como se ha dicho, Yemen y Israel han estado en conflicto ya desde hace un buen tiempo. Me parece que coincido aquí con lo que se cometió previamente. Los misiles lanzados por Yemen son un poco más de lo mismo, por decirlo así. Es decir, es una ampliación de un conflicto que ya ha estado, no es algo necesariamente que cambie la ecuación. Israel va a responder, pero hay una cuestión y hay una gran realidad, que es que los hutíes han sabido mantener sus capacidades ofensivas y sus capacidades militares, incluso luego de la operación militar que ejecutó los Estados Unidos en el estrecho. Evidentemente los Estados Unidos tienen muchísimo más potencia de fuego, potencia marítima, naval, que Israel, y Estados Unidos no pudo, realmente no pudieron desalojar, no pudieron neutralizar a las capacidades de misiles de los hutíes, que han demostrado ser de los aliados, digamos, de la región de Irán, Hezbollah, Hamas, y los hutíes han sido, bueno, yo creo que con un buen
por un buen trecho los más efectivos a nivel militar, los más competentes a nivel militar, un grupo que claramente sabe cómo responder ante estos bombardeos. Me parece que Israel va a responder, los hutíes van a responder, pero no va a ser un gran cambio dentro del tablero regional. Lo que sí puede cambiar el tablero regional, como lo hemos venido comentando, es cualquier tipo de negociación o entre Estados Unidos e Irán o entre Estados Unidos, Israel e Irán. Eso sí puede cambiar el tablero regional o incluso en el tema de la Franja de Gaza, pero con los hutíes realmente no lo va a cambiar, además de que, como también se ha dicho, no están bastante lejos, ¿no? Ambas regiones como para desembocar en una guerra, digamos, ya terrestre. Don Daniel, me gustaría también incidirle en una pregunta a usted y ahora le paso a Andrew el testigo, y ¿es un movimiento propio este que estamos viendo de Yemen hacia Israel o por el contrario está actuando como brazo regional de Irán también? Porque como lo venía hablando usted de los hutíes, bueno, pues no sé, me gustaría preguntarle si viene también a raíz de Irán este ataque de Yemen en las últimas horas hacia Israel o cree que es algo propio y aislado. Puede ser una combinación de los dos. Los hutíes claramente tienen una agencia, son un grupo que ha demostrado ser bastante efectivo y a diferencia de otros, entonces yo creo que claramente hay una agencia, tienen un componente ideológico que está en contra de Israel, es una de sus, digamos, sus banderas principales a nivel ideológico, entonces claramente hay una agencia porque probablemente lo quieran hacer también como, digamos, en respuesta y retaliación a Israel y para mantener a Israel medido. También puede haber claramente algunos mensajes de Irán diciéndole para también mostrarle a Israel de que a pesar de que algunos de sus aliados regionales como Hezbollah han estado bastante callados en estos últimos meses, los hutíes siguen siendo una amenaza y eso, digamos, pueda forzar a Israel a sentarse a negociar. Pero me parece que es un poco más también no podemos subestimar la capacidad y la agencia de los hutíes en este conflicto porque han demostrado ser mucho más competentes que incluso el mismo régimen iraní. Permítame, muchas gracias Daniel, permítame don Andrew, otra vez permítame que antes de preguntarle, pues tenga que contar otro mensaje porque Donald Trump está escribiendo de nuevo, acaba de publicar otro último mensaje en su red social Truth Social, hablaba hace escasos minutos de ese acuerdo que va a llegar con Vietnam. Bueno, pues ahora vuelve a hablar Donald Trump y dice en ese mensaje, el gran acuerdo hermoso se trata de crecimiento, si se aprueba Estados Unidos tendrá un renacimiento económico como nunca antes. Ya está sucediendo justo en anticipación de la ley hermosa. Déficit reducido a la mitad, inversión récord, dinero, fábricas, empleo, llegando a volumen a Estados Unidos. MAGA, termina diciendo, por lo tanto, Donald Trump, quien dice que vuelve a haber buenas noticias económicas después de que el Senado ayer aprobara por un voto de diferencia esa ley fiscal importante que dice que va a permitir ganar mucho dinero, sobre todo al gobierno estadounidense y sobre todo a los ciudadanos americanos. Bueno, pues un Donald Trump que sigue hablando y promocionando esa ley fiscal que supondría, en caso de que se apruebe, como dicen, lo están viendo ahí, una importante inyección económica para el país americano. Bueno, pues vuelvo de nuevo con los analistas y le tengo que preguntar a don Andrew Smith, precisamente sobre Estados Unidos. Me gustaría preguntarle cómo puede responder Estados Unidos, Donald Trump, si Israel lanza en las próximas horas un ataque contra Yemen. ¿Apoyará a Donald Trump? ¿Frenará un momento a Netanyahu? ¿O se mantendrá de perfil en este asunto? Recordemos que Donald Trump llegó a un acuerdo con los hutíes de Yemen para que no atacaran a los barcos americanos que pasaban por Bandar Abad, del Mar Rojo, si respetaban los objetivos dentro del Yemen. Este acuerdo cogió con el paso cambiado a Israel y fue una discrepancia o una disonancia entre la coordinación de Tel Aviv o Jerusalén con Washington en este aspecto. Sería normal, sería de esperar que una reacción israelí ocurra como la última vez, cuando la gente no sabe lo que hacer, hace lo que sabe. Entonces repetirán las mismas actuaciones en el cual el gran problema para Israel es degradar la capacidad de misiles de sus rivales, sea Irán, sean los hutis o sean las milicias en Irak, Siria o Hezbollah o Hamas. Y ese programa, cualquier oportunidad sería aceptable para ellos para degradar esa capacidad.
Estados Unidos andará quizás con más cautela en este aspecto, puesto que Arabia Saudí, que es un participante en la guerra civil de Yemen bastante importante, que llegó a un acuerdo con Irán patrocinado por los chinos no hace mucho, para pacificar la zona, no quisiera romper ese equilibrio y que la guerra de Yemen se extendiera y cruzara las fronteras hacia Omán o hacia la propia región del sur de Arabia Saudí. Recordemos que hay un oleoducto que va desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, que es el comodín que tiene la comunidad y sobre todo internacional y los saudíes para que si el estrecho de Hormuz se bloquea, poder dar salida al petróleo saudí al mercado internacional si se llegara a ese escenario. Por lo tanto, coincido con mis compañeros de tertulia en el cual esto es un nuevo intercambio de hostilidades entre uno de los aliados de Irán y Israel y posiblemente, esto no se basa en ninguna información veraz, pero posiblemente ganas de Teherán de cambiar el foco de las actuaciones en Oriente Medio hacia otros escenarios que no sea exclusivamente las andanadas bilaterales entre Israel e Irán y Estados Unidos e Irán. Esto se ha visto con incidentes en bases americanas en Siria, en Irak y también en actividades por ejemplo, en Qatar, con su reciente intercambio. Irán, lo que quiere evitar a toda costa es una nueva intervención estadounidense en la cual se degraden más, sobre todo, su stock de misiles. El programa nuclear, yo creo que ya todo lo que ha tenido que esconder o que hacer ya se ha hecho. Ahora el gran problema de Irán para sus rivales es su capacidad de misiles para atacar. Y por lo tanto ellos quieren evitar un confrontamiento directo y no tratar de enojar a los Estados Unidos y provocarlos para hacer un ataque directo. Totalmente lo contrario que quiere hacer el gobierno israelí. Así que, por lo tanto, lo que veremos a ver es si una acción desproporcionada de Israel ante este ataque de Yemen pueda llevar a Yemen a actuar descoordinadamente y provocar a Estados Unidos en escalar el conflicto. Yo soy más proclive a la cautela y de que todas las partes quieren en estos momentos lamer las heridas y ver si hay una posible salida más negociada y, sobre todo, la supervivencia del régimen iraní es la prioridad en Teherán en estos momentos y todo está supeditado a ese objetivo.